Canal 2 Televisión San Antonio presenta Imago Mundi, la entrevista. ¿Qué tal, estimados televidentes de Canal 2? Bienvenidos a una nueva edición del programa Imago Mundi a través de nuestro canal. Y también estamos en el programa Crónicas del Domingo en Chilena FM. Por supuesto, una semana más en nuestro ciclo conversando con científicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. En esta oportunidad vamos a saludar a la doctora Julieta Orlando, quien es académica e investigadora del Departamento de Ciencias Ecológicas y directora de investigación de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Doctor Orlando, ¿qué tal? Sea usted bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, doctora, primero que todo, siempre lo hacemos con nuestros invitados aquí a Imago Mundi y a las Crónicas del Domingo. Nos gustaría que nos contase más acerca de su investigación, cómo llegó a la facultad y un poco cómo ha sido el desarrollo de su actividad profesional. Bien. Mira, es bien curiosa la llegada mía a Chile, porque yo soy argentina, entonces vine a realizar un doctorado en la Universidad de Chile, un doctorado en microbiología, y una vez finalizado tuve la posibilidad de instalarme en el claustro académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Ya estoy hablando desde el año 2010, que soy académica de la institución, y terminé mi doctorado en 2008. ¿Por qué digo que es curioso? Porque tuve la oportunidad en ese momento de obtener una beca para poder realizar este tipo de perfeccionamiento a nivel de posgrado, que es alemana, y permitía entonces la realización de posgrados, sobre todo en particular este doctorado en microbiología de la Universidad de Chile. La temática de investigación durante mi doctorado tuvo que ver con la diversidad microbiana en suelos, en particular hacia el norte de nuestro país, porque eran suelos del desierto de Atacama, la parte sur del desierto, y también algunos suelos de la región metropolitana, cercanos a la región metropolitana, en particular en el Cajón del Maipo. Entonces allí estábamos interesados en estudiar la diversidad microbiana en suelos áridos. Tuvimos la oportunidad en ese momento de investigar, por ejemplo, cómo el desierto florido, un evento muy llamativo, afecta a esa diversidad microbiana en los suelos. Una vez terminado entonces el doctorado, tenía que desarrollar una línea de investigación propia. Toda esta tesis de investigación la realicé bajo la tutoría de la doctora Margarita Caruna, reconocida ecóloga microbiana a nivel nacional, y cuando inicié mi línea de investigación independiente fue que me sumergí en el mundo de los líquenes. Los líquenes son unos organismos bien llamativos y muy particulares, porque muchos los confunden normalmente con algunas plantas, tienen la duda de si son musgos, si son hepáticas, etcétera, y en realidad ellos no tienen nada que ver con las plantas como tal, sino que son un conjunto de microorganismos que están viviendo juntos y adquieren una morfología que podría confundirlos con plantas, y tienen la capacidad además de realizar fotosíntesis, es decir, como las plantas, obtener dióxido de carbono desde la atmósfera. Esto gracias a que se asocia un hongo como componente principal y un organismo que tiene la capacidad de realizar fotosíntesis. Pero además de esos componentes clásicos, hay todo un mundo microbiano, un mundo de microorganismos que están asociados a esos líquenes en particular y conforman estos literalmente microecosistemas a pequeña escala, microecosistemas en miniatura. Entonces, tuve la posibilidad con eso de mudar mi investigación a la zona sur de nuestro país. Yo ya digo nuestro país porque soy chilena en este momento, ya tengo la nacionalidad y claramente toda la carrera de investigación independiente la he realizado en Chile. Sí, se comprende absolutamente. Hemos trabajado en la zona austral, específicamente en las regiones un poco más difíciles de acceder, incluso para las personas locales, que son la región de Aysén y la región de Magallanes, también incluyendo el territorio antártico. Entonces, allí es donde la investigación que uno propone en un inicio
se va bifurcando, se va diversificando, y ahora, además de tener esta línea principal de estudios con líquenes, que seguramente podemos seguir conversando de ellos, he mantenido en paralelo la parte de la diversidad microbiana en suelos. Entonces estudiamos la diversidad microbiana en suelos, por ejemplo, de bosques de esta región, sobre todo los bosques de Notofagus, que son muy característicos de la Patagonia chilena y también argentina, y hemos estudiado también la diversidad de microorganismos en ambientes volcánicos, con una colaboración que tengo con la doctora Alejandra Zúñiga de la Universidad Austral de Chile en Valdivia. Estudiamos allí cómo estos microorganismos y las plantas colonizan estos ambientes que parecieran ser estériles en un primer momento posterior a una erupción. Y tengo otra colaboración con un proyecto liderado por el doctor Elí Pulán, que tiene que ver con la biodiversidad antártica. En particular, tenemos una amplia diversidad, no solamente de instituciones que contribuyen a ese proyecto, sino de investigadores a lo largo de Chile. Y allí estudiamos desde microorganismos, por ejemplo, asociados a suelo, a algunos animales o a unas muestras de agua, hasta la diversidad pasando por invertebrados, vertebrados, entre ellos las aves, mamíferos, hasta algunos cetáceos. Entonces, un proyecto que estudia diversidad antártica en general, cubriendo una diversidad de organismos en particular. Así que allí hay todas las temáticas en donde nuestro énfasis como equipo del Laboratorio de Ecología Microbiana, si nos quieren seguir en las redes sociales, es @lemi, LEMI-UCH de la Universidad de Chile. Nuestro énfasis es en estudiar la ecología microbiana, es decir, la ecología de los microorganismos. Doctora Y en eso Orlando, estoy actualmente. sí, y doctor Orlando, ¿y cuál ha sido el interés entonces de estudiar la ecología microbiana? ¿Por qué razón usted particularmente se ha interesado en este foco de la investigación? Porque ya tocó hartos temas, pero indudablemente que ese es como su tema de estudio principal. Sí, bueno, primero el desafío fue elegir una carrera cuando uno quiere, y eso es un mensaje también para los jóvenes, cuando uno inicia una carrera universitaria, muchas veces no tiene en ese momento decidido, algunas personas sí, pero la gran mayoría no, qué es lo que quiere hacer en el futuro. Es una edad bastante temprana de muchos cambios, pero muchas veces la vida va dando oportunidades para ir adaptando efectivamente lo que uno tiene como una carrera, por ejemplo, de formación inicial, para que vaya yendo hacia los intereses, satisfaciendo los intereses que a uno tiene en particular. Entonces, yo en un primer momento quise estudiar genética, estando en Argentina. Sin embargo, en la cercanía de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de donde yo provengo, no existía esa carrera en particular y estaba en la provincia de Misiones, bien cerquita allí de Brasil. Entonces la distancia era un factor claramente para alejarse de la familia, además de los costos que insume ese tipo de decisiones. Entonces encontré como alternativa estudiar la carrera de microbiología, que a nivel de pregrado en Chile no está representada, pero sí en otros países de Latinoamérica, como carrera como tal. Hay muchas carreras que se dedican al estudio de microorganismos, pero no como microbiología en particular. Y allí tuve la posibilidad de estudiar distintos ámbitos de la microbiología, desde microbiología de los alimentos, claramente el área médica, el área industrial y el área ecológica, ambiental de la microbiología. Y esa fue desde un inicio de la carrera el área que más me llamó la atención y en la cual tuve la oportunidad de trabajar desde los primeros años de mis estudios universitarios allí en Río Cuarto. Y posteriormente con esta oportunidad que les mencionaba de la beca para poder perfeccionarme a nivel de doctorado en el área que me interesaba, que era microbiología ambiental en particular, fue lo que desencadenó todo. ¿Por qué es importante estudiar la ecología de los microorganismos? Mire, primero porque son seres normalmente con muy mala publicidad. Uno escucha microorganismos por lo general y los asocia directamente a enfermedades o a deterioro de alimentos, por ejemplo. Claro. Entonces, bueno, más en esta época claramente. Pero ellos tienen mucho más con lo cual contribuir a nuestras vidas, si es que nos centramos nosotros como el foco de interés. Entonces, hay muchos microorganismos que sin que nosotros lo
tengamos tan incorporado en nuestra conciencia, contribuyen, por ejemplo, en la producción de alimentos, no en el deterioro, no en la aparición de estos honguitos que aparecen a veces en la comida que dejamos olvidada por allí, incluso en el refrigerador. Hay muchos alimentos como el pan, como el queso, como los fermentos lácteos, por ejemplo, el yogur, bebidas alcohólicas como la cerveza, el vino, en la cual los microorganismos son fundamentales para obtener todas esas características que hacen a esos alimentos. Y hay otros mucho menos conocidos, incluso para microbiólogos, en los cuales los microorganismos contribuyen, por ejemplo, en la fabricación de chocolate. Toda la fermentación del cacao para la producción de chocolate requiere la presencia de microorganismos. En la maduración de las aceitunas, por ejemplo, en algunos encurtidos como el salame. Entonces, la variedad de actividades microbianas que le dan las características que nosotros apreciamos en los alimentos se conocen desde hace mucho en las fermentaciones. Hay muchas culturas que han tenido fermentaciones sin saber necesariamente que los microorganismos eran claramente los que desarrollaban esas características, sí los utilizaban al almacenar frutas con alta carga de azúcar y permitir una colonización microbiana. La fermentación es la que produce, por ejemplo, alcohol a partir de esas azúcares por los metabolismos microbianos. No solamente en el ámbito de la alimentación o del ámbito alimentario, sino que también, por ejemplo, contribuyen en muchos de nuestros aspectos biotecnológicos de la salud. Los antibióticos, por ejemplo, que utilizamos para combatir algunos microorganismos que nos perjudican porque nos ocasionan alguna enfermedad, provienen mayoritariamente de microorganismos. También estamos usando algunos microorganismos para tratamientos, no solamente como vectores, por ejemplo, en estas vacunas, donde algunos virus sirven para llevar parte del material genético del virus que produce enfermedad y entonces poder generar estas vacunas, sino que también nosotros tenemos que pensar que no estamos solos, ¿sí? Aunque estuviéramos solos, no lo estamos, porque estamos asociados a un montón de microorganismos. Nuestro microbioma, que ese es el nombre que recibe, tiene funciones fundamentales para nuestro bienestar. Nosotros siempre estamos tratando de echarle la culpa a los microorganismos de nuestra falta de salud o enfermedad, cuando en realidad ellos son los que contribuyen en gran parte a nuestro estado de salud. Entonces, dejemos de pensar a los microorganismos como causantes de enfermedad para más bien relacionarlos con nuestro bienestar saludable. Hay microorganismos, por ejemplo, que contribuyen a la utilización de alimentos. No todos los alimentos que nosotros ingerimos nos nutren, nos sirven como nutrientes. Si no fuera por los microorganismos que tenemos asociados, no podríamos aprovechar. Hay microorganismos que influyen incluso en los últimos estudios sobre nuestro estado de ánimo, sobre nuestras características a veces fenotípicas, por ejemplo, desarrollando algún tipo de enfermedades, asociadas a un cambio en esa situación normal. Y pasando ya al área ambiental, como último ejemplo de esta importancia de estudiar los microorganismos y específicamente su ecología, tiene que ver con las contribuciones que realizan estos en la naturaleza. Estamos acostumbrados a pensar que los microorganismos, y eso es muy correcto, son muy pequeñitos. Entonces, la mayoría de las veces pasan desapercibidos. Entonces se requieren algunos tipos de herramientas particulares para poder detectar su presencia. Pero en el ambiente se sabe que contribuyen al ciclado de nutrientes que existen en la naturaleza y gracias a los cuales todo el resto de los seres vivos estamos aquí. Por ejemplo, gran parte de la producción de alimentos, de permitir la entrada de alimentos desde la atmósfera, por ejemplo, a la trama trófica que tenemos como ecosistema, la producen microorganismos. Son actividades a veces exclusivas de microorganismos, como la fijación de nitrógeno desde la atmósfera. También contribuyen muy importantemente a la fijación de dióxido de carbono, ya lo mencionamos, no solo a través de la fotosíntesis, sino otros metabolismos. Entonces, podríamos pensar que dentro de esta trama, esta red gigantesca que nos imaginamos de seres vivos en el planeta, los microorganismos son entes claves en mantener ese equilibrio ecosistémico. Y también en el ambiente, obviamente interactúan no solamente con los seres humanos, como mencionábamos nuestro microbioma, sino con muchos otros animales y con las plantas. Tienen la capacidad de favorecer el crecimiento de las plantas, por ejemplo, a través del otorgamiento de ciertos nutrientes que las plantas obtienen a través de las raíces, facilitados por la presencia de algunos microorganismos allí.
y también han permitido resolver algunos de los daños que hemos generado nosotros en el ambiente. Entonces, por ejemplo, algunos microorganismos se utilizan para bioremediar, dar una solución a través de la biología de estos organismos a, por ejemplo, algún tipo de contaminantes. Muy conocidos son los casos de derrame de petróleo, donde hay organismos que pueden usarlo como alimento y por ende remediar ese lugar, esa contaminación. También se usan, por ejemplo, en la biominería, también nos podrían ayudar a obtener mejores resultados de la extracción de metales, y así podemos sumar y seguir. Pero en el ambiente, además, colonizan lugares donde uno no se imagina que existe vida. Estamos hablando de ambientes extremos, como uno podría pensar, por ejemplo, la zona más árida del desierto está colonizado por una diversidad gigantesca de microorganismos. En Antártica suelen ser muy, muy característicos estas comunidades debido a la escasez de otros tipos de seres vivos por lo extremo del ambiente, pero también en ambientes como fumarolas submarinas, esas chimeneas de humo donde uno se imagina que allí nada puede vivir, en los ambientes donde hay una cantidad muy baja de pH, un pH muy bajo debido a la gran presencia de ácidos, entonces tienen la capacidad de resistir muchas condiciones que nosotros desde nuestra mirada consideramos extremas. Bueno, ahí apareció un término que me gustaría poder aclarárselo a usted, doctora, por favor, a nuestro oyente, que es la trama trófica, que usted la nombró en la última respuesta que nos estaba entregando. Sí, hago el énfasis en trama o red trófica porque probablemente en el colegio estamos acostumbrados, cuando yo estaba en el colegio hace unos años ya, a hablar de la cadena trófica, lo cual no es totalmente correcto, debido a que no es una cadena donde uno pasa al otro, sino que están muchos interrelacionados entre sí. Entonces tenemos productores primarios, los que sustentan esta trama, pero también tenemos consumidores, ejemplos somos nosotros claramente, pero también están los hongos que descomponen materia orgánica, y así que algunos peces consumen invertebrados, y así se van generando tramas, redes de interacción más que una cadena lineal como podemos haberlo estudiado en algún momento. Bueno, sin duda que ya entendemos la importancia de todo lo que usted nos ha explicado y por supuesto nos gustaría ahora conocer un poco cómo está nuestro país en estos estudios que han podido realizar específicamente lo que se refiere a territorio nacional. Bien, hay muchas personas actualmente en el estudio de los microorganismos en el ambiente, ecología microbiana en particular, y es una disciplina que llamativamente tiene mucha representación femenina, lo cual también es destacable, porque hay muchas mujeres que nos dedicamos a este ámbito de la ciencia. De hecho, hace poco, a finales del año pasado, mediados del año pasado, creamos una red, la Red Chilena de Ecología Microbiana, 17 mujeres. Ahí están las noticias de prensa también que salieron en ese momento, porque encontramos que teníamos este interés común. Hay personas de estas investigadoras, todas, como les decía, las que creamos la iniciativa, después se fueron sumando mucha diversidad de personas, que estudian desde Atacama hasta la Antártica. O sea, tenemos una diversidad de ambientes en Chile, particulares por la geografía que presentan, pero también por la diversidad que tienen. Y no estamos pensando solo en la fauna o flora nativa, que es muy llamativa y que claramente hay que proteger. Hay mucho de esta diversidad microbiana que no conocemos, que es importante conocer, pero a su vez también resguardarla a pesar de que no la conozcamos, porque sabemos que están realizando funciones fundamentales en este tipo de ecosistemas. Esas perturbaciones de ecosistemas hay que tener mucho cuidado porque probablemente son las que desencadenan estos desequilibrios grandes a nivel ecológicamente hablando, y son las que pueden producir situaciones como la actual, lamentable, de pandemia, donde un microorganismo o virus en particular está ocasionando muchos desajustes en nuestra vida normal del ser humano, pero justamente tiene que ver con una respuesta ambiental. No es el coronavirus, no se inventó de la nada, salió de un reservorio donde naturalmente estaba
y probablemente, dada la interacción que el ser humano genera con ese tipo de ambientes, que por lo general no es muy respetuosa, puede desencadenar la llegada de ese patógeno hacia la población humana. Entonces, a nivel nacional, en particular, yo creo que tenemos la gran ventaja de la cantidad de superficie que tenemos, tanto terrestre como marina, donde en ambos tipos de ambientes hay mucha diversidad de microorganismos, pero además cómo cambian las condiciones. Estamos hablando que tenemos la posibilidad de pasar de un desierto a un bosque y al territorio antártico. O sea, la diversidad de ambientes refleja justamente la diversidad microbiana que hay allí. En particular, en la RECHEM, la Red de Ecología Chilena de Ecología Microbiana, hemos iniciado un proyecto que todavía continúa creciendo, en donde nos pusimos como objetivo el crear un mapa microbiano con algunas condiciones, esos microorganismos, porque conocemos la diversidad de varios ambientes, pero esos microorganismos teníamos que ser capaces de obtenerlos en el laboratorio. Entonces, no es que como RECHEM nosotros aislamos del ambiente esos microorganismos, sino que buscamos en la literatura otros trabajos en donde se haya obtenido esa información y creamos un mapa. También ahí hay algunas notas de prensa que luego podríamos compartir para mostrar cómo hay distintos microorganismos muy llamativos, algunos que se encontraron solo en Chile. Entonces, también hay microorganismos que pueden considerarse exclusivos de nuestros ambientes. Ah, mire. ¿Y qué funciones o qué tipo de microorganismos son estos exclusivamente chilenos o qué funciones cumplen? Bien, en este momento creo que no tengo a mano ningún nombre de microorganismo en particular, pero hay unos muy llamativos que son unos megavirus, que son virus gigantescos. Hay otras bacterias que se parecen a tallarines, que son las bacterias más grandes que se han encontrado y que se asocian justamente estos filamentos para formar estos microorganismos. Hay algunos que se han encontrado en territorio antártico, hay otros que se han encontrado asociados a algas, por ejemplo, entonces se adhieren a las algas y tienen la capacidad de viajar junto a las algas, entonces es su forma de transporte, usan a las algas para transportarse y eso podría generar un tipo de cambio en la distribución de esos microorganismos. Ya no están exclusivamente en un lugar, sino que van migrando a otros lugares. Sí, estaba yo leyendo antes de entrar a la entrevista algunos de los estudios y algo que me llamó la atención fue algo llamado la levadura antártica. Me gustaría un poco que nos comentase porque entiendo que usted viajó en un minuto ahí al continente antártico a estudiar estos microorganismos. ¿Qué fue lo que se encontró allá específicamente y cuál es el objetivo de ese estudio en ese lugar específicamente? Ya, ese estudio en particular de la levadura forma parte del mapa microbiano. De hecho, no es un trabajo mío en particular, sino que es de una colega, Inmaculada Vaca, que también es de la Facultad de Ciencias, es la que lidera esta investigación, que parte con la descripción de un nuevo microorganismo. Es un género en particular de levaduras que tienen la particularidad de presentar cierta producción de pigmentos, entonces tiene una coloración bien llamativa que es como naranja y muchos microorganismos en Antártica y en otros ambientes generan este tipo de compuestos coloreados porque les sirven como un mecanismo de protección contra la radiación UV. Sabemos que la radiación UV es un factor bien extremo en Antártica. De hecho, todos los investigadores o personas en general que llegan a Antártica tienen un conocimiento importante de cómo deben protegerse. Es mucho más impactante la radiación, sobre todo por el reflejo sobre superficies claras, como puede ser aquellas cubiertas de nieve, y además porque en esa zona es donde lamentablemente el agujero de ozono es más amplio, ¿sí? Entonces llega más radiación UV. Entonces los microorganismos, por ejemplo esa levadura, se adaptan a esas condiciones con la producción de estos pigmentos. Bueno, sin duda que el estudio en la Antártica, cuando a usted le tocó viajar hasta ese lugar, también se encontró con los líquenes, me los nombró al principio, que ahora son más abundantes que antes. Y de hecho, si uno visita la Antártica, se encuentra con zonas bastante verdes en algunos lugares, como la isla Greenwich, por ejemplo, cerca de la base Pratt y en otros lugares. Cuéntanos un poco qué está ocurriendo con aquello. ¿Vamos a seguir viendo más superficies verdosas en la Antártica y qué tiene que ver el cambio climático con todo esto?
bueno, tiene mucho que ver, o todo en realidad. Sí, yo he tenido la oportunidad ya de viajar unas 5 veces a Antártica en distintas temporadas. La primera fue 2011 y estamos hablando, la última fue 2020, antes de la pandemia, justo en febrero o marzo del 2020. Y los cambios son gigantescos. Por ejemplo, en 2 temporadas seguidas, lo que es la época estival de 2019 a 2020, tenemos fotografías comparando el mismo lugar cubierto de nieve versus el mismo lugar cubierto de verde, como usted menciona. En Antártica hay muchos ambientes que no tienen hielo permanente, sí hay que diferenciar la presencia de hielo permanente, como pueden ser los glaciares, versus la incluso nevada en verano. Entonces hay lugares que incluso en verano están cubiertos de nieve. Esos son los lugares que lamentablemente en el último tiempo han dejado de estar cubiertos de nieve, al menos en la época estival, y justamente es donde se aprecia la gran diversidad de organismos como los que usted menciona. No solamente hay líquenes, sino que hay algunas plantas, muy poquitas, son 2 nomás, en algunos hay algunas plantas invasoras, pero nativas de Antártica hay solo 2 pastitos que crecen, pero hay muchos musgos y muchos líquenes que contribuyen a ver la Antártica ahora en ciertas zonas más bien como una pradera. Y claramente esto va empeorando, si lo vemos como algo negativo, claramente va cambiando. Eh, Podría ser positivo o negativo, lo que sí tenemos que tener precaución, sobre todo si somos nosotros los que estamos generando estos cambios, porque los cambios pueden suceder por otros motivos, pero sabemos que se ha ido acelerando debido a la actividad humana, todas estas variaciones globales. Entonces, claramente puede haber allí la llegada de organismos que antes no eran capaces de sobrevivir en Antártica. Formas de que lleguen hay varias, porque hay tránsito marino, hay tránsito aéreo, hay también corrientes que hacen que algunos organismos puedan llegar a través de las corrientes marinas. Entonces nosotros en este proyecto que le mencionaba, que se llama GAP, de biodiversidad antártica a nivel genómico, lo que hemos estado viendo en algunos casos es que efectivamente podrían producirse llegadas o invasiones de nuevos organismos, con los desbalances que eso podría generar. Supóngase que llega un microorganismo o un organismo mayor en tamaño que sea capaz de depredar a organismos que ya están allí. Entonces podría producir desbalances. Entonces todo eso necesita un monitoreo para ir conociendo y prediciendo en el futuro cómo se pueden ir afectando estos patrones de diversidad conocidos en Antártica. Hemos tenido, de hecho, en 2020 o 2019, el 2020, hemos tenido el pic de temperatura en Antártica rodeando casi los 30 grados, o sea, y yo estuve ahí en esa zona justamente del pic de temperatura y era increíble porque estábamos en Antártica en polera, o sea, manga corta, 30 grados, imagínense. Fue momentáneo, no es Sí, permanentemente, fue ni mucho un menos que punto esto, esa de temperatura. temperatura que de hecho Exacto. hay una base, que es la base Antártica Esperanza, que es de Argentina, que la reportó también ahí en la península. Es que ahí estábamos tomando muestras justamente ese día en la base argentina, con la colaboración claramente que existe a nivel antártico. Es muy llamativo eso también, porque todos los países contribuyen al desarrollo, sobre todo de la ciencia y de la paz, que son justamente los objetivos de este tratado antártico. Y estábamos en ese punto en particular donde se dio el pic de temperatura. Así que fue impactante porque claramente después de ver esta variación, como le digo, ya 10 años aproximadamente de tener oportunidades de viajar en distintos momentos, en ese ambiente se refleja mucho más estos cambios globales, son mucho más tangibles que en otras zonas, porque aquí, claro, uno, por ejemplo, estando en Santiago, donde estoy yo, ve cómo ha disminuido la cantidad de lluvias, pero no hay, el día a día nos hace percibir menos cambios que el ir a visitar algún lugar donde tengamos momentos registrados o lugares o paisajes que son diferentes año a año. Sí, es verdad lo que usted señala y bueno, sin duda que como alguna vez explicó alguna científica que estudiaba la Antártica, todo lo que pasa en la Antártica irremediablemente repercute después en el resto del mundo, porque es como un indicador un poco de lo que se viene. Me imagino que a usted también le hace sentido aquello, ¿no?
Sí, claramente, claramente. Por eso hay mucha investigación que se desarrolla no solamente desde Chile, sino países que contribuyen al conocimiento de la biodiversidad antártica y no solo en aspectos de biodiversidad. Hay muchas desde la parte más legal de tratados y acuerdos, también la parte oceanográfica, la parte meteorológica, la glaciología, porque como bien menciona, entonces son esos cambios los que contribuyen. Hay que entender que estamos no solamente todos nosotros conectados, sino que el sistema es este mundo es más bien un océano gigante con algunas manchitas de tierra. Entonces, estamos todos los ambientes conectados y lo que afecte a uno, así como usted menciona, Antártica puede afectar a lo que sucede aquí, pero lo que hacemos aquí también afecta a Antártica. Muchas veces uno se pregunta cómo llegan los plásticos a Antártica, si se tienen todos los resguardos, por ejemplo, de ciertos protocolos que hay que cumplir para poder estar en Antártica. Claramente uno de ellos es no arrojar ningún tipo de basura al ambiente, todo debe ser trasladado a otros continentes luego de la estadía de la presencia humana allí, pero además de que puede haber accidentes de derrame de esa basura, claramente a través del océano es muy fácil que pudieran llegar este tipo de residuos que generamos normalmente. Entonces, por eso es importante no es solamente resguardar lo local, sino que pensar que cualquier hecho, aunque sea podría parecer insignificante en un lugar, puede generar grandes caos en otros lugares y saber que eso es factible que suceda. Así es. Bueno, hasta ahora les cuento que estamos conversando con la doctora Julieta Orlando, académica e investigadora del Departamento de Ciencias Ecológicas y directora de investigación de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Hoy día hablando de ecología microbiana, hablando de los microorganismos y cambiando quizás un poco la percepción o la imagen que tenemos de precisamente estos seres, por decirlo, definirlo de alguna manera. Tengo entendido, doctor Orlando, que a usted además le interesa que esto lo aprendan los niños y por lo mismo están en un proyecto bien interesante de hacer precisamente un cómics donde se aborda este tema. ¿Nos puede contar algo más de aquello? Sí, muchas gracias. Como les contaba, ahí estamos con un equipo del laboratorio contribuyendo mucho a lo que consideramos tan importante como hacer investigación es comunicarla y comunicarla por diferentes medios, no solamente a los pares que puedan estar interesados en una investigación más bien técnica a nivel científico, sino también a la comunidad en general. Y por eso generamos distintos tipos de materiales que pueden encontrar en las redes sociales, que se tratan, por ejemplo, de datos curiosos sobre los microorganismos para generar interés en un público amplio. También tenemos algunas infografías que hemos diseñado con el objetivo de que, por ejemplo, sean utilizadas al inicio de una clase en un colegio para introducir algunos temas. Entonces, traducimos de alguna manera un artículo científico que puede ser complejo de abordar en algunos niveles a un material más bien didáctico, infográfico, que pueda servir de vuelta para poder introducir y empezar a incursionar sobre distintos aspectos del área de la microbiología o biología en general. Y entre ellos, el año pasado realizamos el proyecto que usted menciona, que es el diseño de un libro estilo cómic que hicimos gracias a la colaboración con Francisca Zavala. Francisca es una bióloga marina que además es ilustradora científica y a través del trabajo en conjunto que hemos realizado con el Laboratorio de Ecología Microbiana, LEMI, pudimos realizar este libro. Le comparto la pantalla para mostrar entonces que pueden tenerlo accesible en esta plataforma libros.uchile.cl y es el registro 1148. Entonces allí pueden descargar este libro explorando los bosques en miniatura. La idea de este libro es que entonces tiene distintos tipos de materiales. Déjeme aquí, vamos a abrirlo un momento. Distintos tipos de materiales que pueden allí entonces ir pintando, por ejemplo, coloreando. Aquí está la portada, como pueden ver, se llama Explorando los bosques en miniatura con Calchacura. Aquí hay 3 hermanos
van a conocerlos a lo largo de la historia, que llegan a un parque nacional del sur de Chile, en donde están estos bosques típicos del sur, y allí se encuentran con un personaje ficticio que se llama Calchacura. Entonces, una vez que llegan allí, tienen la posibilidad de tener una aventura. Entonces, en este libro que les estoy mencionando de Explorando los bosques en miniatura, que pueden descargar libremente, lo que hicimos fue diseñar una historia en donde los distintos lectores pudieran aprender sobre la diversidad en general biológica existente en este tipo de ambiente, con énfasis en particular en los líquenes, porque los líquenes, recuerden, entonces son un conjunto de microorganismos que se hacen visibles por vivir en conjunto a simple vista. Entonces, destacamos la importancia de estos organismos, de la diversidad en el ambiente, también de la accesibilidad que tienen algunos parques, por ejemplo, para personas con movilidad reducida. Entonces, un mensaje que destacamos allí. Y una de las cosas más bonitas que pudimos lograr con este libro, bueno, en realidad hay muchas, pero una en particular es homenajear a personajes renombrados del ámbito de la liquenología, aquellos que estudian líquenes o interacciones microbianas en general. Y tenemos entonces allí a la hermana mayor que recibe su nombre, la hermana mayor es Lina, y recibe el nombre de Lynn Margulis, una reconocida científica que tiene que ver con la teoría de la endosimbiosis. Esa palabra puede parecer rara, pero es el hecho de vivir juntos. Entonces, Lynn Margulis, una reconocida científica, le da el nombre a Lina. Posteriormente tenemos a la hermana del medio, que es Bea, y recibe su nombre de Beatrix Potter, porque fue una reconocida investigadora, perdón, no reconocida investigadora, sino que fue una científica que definió por primera vez en Inglaterra que los líquenes eran esta vida de varios organismos viviendo juntos. Lamentablemente no se le dio el reconocimiento que merecía por ese descubrimiento y por ende probablemente es más reconocida porque posteriormente pasó a ilustrar libros infantiles muy, muy, muy bonitos para distintos públicos, pero con énfasis, como decía, en lo infantil, y nosotros la queremos reconocer por justamente su aporte a este conocimiento de este tipo de organismos. Finalmente, el tercer hermano, el más pequeñito, el más inquieto, el más curioso, se llama Simo, por Simon Schwedena, que fue el primer investigador que dijo que los líquenes no eran plantas, sino este conjunto de organismos viviendo juntos. Y en el caso particular de este personaje ficticio que encuentran en el ambiente y que les presenta a sus compañeros líquenes, es un conjunto de líquenes, en realidad por eso es ficticio, porque tiene características de muchos líquenes, y se llama Calchacura. Quisimos incluir allí un vocablo en mapudungún que hace referencia a pelos de la piedra, y justamente es como denominaban a un tipo particular de líquenes con esta nomenclatura. Y los líquenes tienen mucho que ver con las culturas indígenas porque son organismos que producen colores muy llamativos, en los cuales se pueden extraer pigmentos para teñir, por ejemplo, fibras naturales. Algunos tienen capacidades antibióticas, en algunas culturas también algunos son comestibles, no todos, así que por favor no prueben organismos que uno no conozca en la naturaleza. Y lo bueno que ha tenido este libro, que además es de libre descarga, estamos consiguiendo ahora financiamiento, como usted menciona, a lo largo de este proyecto para poder imprimirlo y llegar a algunas copias impresas. Sin embargo, lo pueden descargar para simplemente hojearlo, como pueden ver allí, tiene para pasar las páginas y leer la historia, van a conocer sobre diversidad, tiene un glosario, tiene importantes mensajes de protección, la importancia de la protección de este tipo de ambientes como los bosques, entre no hacer fuego, no arrojar basura, qué cosas podemos llevar a la naturaleza para hacer un recorrido entretenido mirando distintas partes de la diversidad. Y si tienen la posibilidad de imprimirlo o nos esperan con la copia impresa, lo pueden colorear. Y esa es una actividad que además es bastante desestresante. Hay muchas personas que la utilizan como una especie de terapia de relajación y no es indispensable ser niño para poder disfrutarlo. Nosotros hemos recibido en las redes sociales, también pueden encontrar fotos de abuelitas
de nuestros estudiantes pintando, así como niños muy pequeñitos hojeándolo. Entonces es para distinto público y tiene muchos mensajes implícitos que depende qué actividad uno realice con él, si lo lee, si quiere aprender, si quiere simplemente hojearlo, si quiere colorearlo, va a poder disfrutarlo de distintas maneras. Así que estamos muy contentos por haber podido finalizar, al menos en la versión online descargable, esta iniciativa pensada en un primer momento para niños, pero que nos hemos ido dando cuenta que en realidad es para un público mucho más diverso. Bien, pues doctora Orlando, yo le agradezco mucho su participación a nuestro programa de esta semana, sin duda muy instructivo. Y lo último que siempre le preguntamos a nuestros invitados e invitadas es que nos den señas. Yo sé que usted ya las dijo, pero para quienes quieran ponerse en contacto con ustedes o seguir más de cerca su trabajo. Bien, entonces tenemos allí las redes sociales, tenemos Instagram, tenemos Twitter y tenemos Facebook del Laboratorio de Ecología Microbiana de la Universidad de Chile. Nos pueden encontrar entonces como @lemi_UCH. Además, claramente aquellos que necesiten cualquier información extra, que estén interesados en algo en particular, nos pueden enviar mensajes privados y allí vamos derivando a distintas formas de contacto para poder hacerles llegar distinto material. Todos los me gusta suman porque nos dan una cierta, bueno, además de mucha alegría de que la gente pueda disfrutar de ese material, nos da una cierta retroalimentación de lo que estamos haciendo sirve o gusta a las personas, así que estamos invitándolos a que nos sigan y que ojalá puedan ir compartiendo ese material con las distintas personas que crean que sea importante. Así que los dejo a todos invitados para que puedan entonces hacer, dependiendo de la red social que usen, lo que más les gusta, Instagram, Facebook, Twitter, nos pueden encontrar por allí. Bien, doctora, muchas gracias por estar con nosotros y gracias también por toda su disposición a responder nuestras inquietudes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bien, de esta manera hemos tenido ocasión de contar con la participación de la doctora Julieta Orlando, quien es académica investigadora del Departamento de Ciencias Ecológicas y directora de investigación de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, en esta edición de Imago Mundi en Canal 2 y también las crónicas del domingo en Chilena FM. Como siempre, les agradecemos la sintonía. Será hasta la próxima semana. Canal 2 Televisión San Antonio presentó Imago Mundi, la entrevista.